¿Qué tal, queridos viajeros? ¿Quiénes somos? Porque aquí hay caras conocidas y algunas medio conocidas. Bueno, caras no, porque a ti, Miki, no se te vio, solo se te escuchó la última vez que participas. Ah. ¿Somos? Bueno, buenas a Miguel. todos, yo soy Marcos. Y ya, ¿qué más información quieres? Miguel. Claro, pero eso la gente no lo sabe. Además, normalmente los podcasts de Pelis con Amigos empiezan con la frase Somos, fulanito, Pepito y Sergos de Rema. Pero bueno, ya estáis presentados. Vamos a hablar de la película Nuremberg. Y como el canal se llama Pelis con Amigos, pues hay podcasts en los que está Alfonso, en los que está Gonzalo, en los que está Guille, en los que están los tres. Pero hoy estoy con Marcos, que es el primer podcast en el que participa. Aunque Marcos salió en la reseña de Superman y la de los Cuatro Fantásticos como entrevistado. Y Miki se la escuchó en el podcast de Pecadores. Les propuse ir a ver la de Nuremberg, esta adaptación de los juicios famosos. Y nada, vamos a comentar la película tranquilísimamente. Le voy lanzando preguntas. Sí que voy a hacer un par de avisos, chicos. Y es que YouTube, como es un poquito sensible con el tema de ciertas palabras, por ejemplo, para hablar de los nacional, ya sabéis qué, normalmente la gente dice Nantics, tal cual. Vale. Los campos de ya sabéis, concentración, también yo los voy a evitar. Que si se os escapa, yo pondré un pitido de censura y ya está. Pero tenedlo en cuenta, que nunca me ha pasado nada, pero oye, basta que nunca pase nada para que un día pase. A mí me gusta darle un toque de humor y llamarles los seguidores del pintor austriaco. Me gusta más, tiene cierto... No está mal. Pero bueno, Pero, es más o sea, vamos a ver. sí. Lo que te van a hacer es como mucho desmonetizarte el vídeo y ya está, ¿no? Tampoco, mientras no haya, yo qué sé, violencia gráfica, no enseñes imágenes de la peli o lo que sea, Lo no te van a dicho, meter un nunca he strike. tenido un problema, pero toda precaución es poca. No, además, hay que tener en cuenta que si te desmonetizan un vídeo también te reduce la visibilidad, ¿eh? Entonces no es solo un tema de dinero, también es un tema de exposición. Joder, En cualquier caso, eso explica el aviso y ya que cada uno se exprese teniéndolo en cuenta. Por supuesto, vamos a destriparla, pero a ver, es una peli histórica. Los destripamientos son un poco innecesarios, pero yo aviso por si acaso. Y dicho esto, ¿qué os ha parecido Nuremberg, chicos? Que empieza que tenga más rabia. Bueno, a Marcos le veo con ganas de empezar. Hombre, dices que empiece el que tenga más rabia. Yo, la verdad, la mayor parte de cosas que tengo que decir de la peli son bastante buenas. A mí me gusta bastante el cine histórico. La última que vi así antes de esta fue Oppenheimer y también me gustó mucho. Y eso, me gustan mucho todas estas películas que están basadas en... No basadas en un hecho real en el sentido de este asesinato se basó en un hecho real, sino películas que te narran algo de lo que hay registros, como es por ejemplo los juicios de Nuremberg que están grabados en vídeo y cuya grabación pues sigue siendo pública y se sigue pudiendo acceder. Entonces ese tipo de historias a mí me gustan particularmente. Y yo pienso que ha sido una representación bastante fidedigna. También me gustaría decir que hay gran parte de esa representación que realmente no podemos asegurar que sea cierta, porque, bueno, esto no es un spoiler porque al final es historia. El psiquiatra que es el protagonista de la obra y que es el protagonista del libro se suicida en la realidad, es decir, tras publicar su libro sobre las averiguaciones que hizo acerca de los prisioneros que estaban siendo juzgados, pues hizo una serie de declaraciones polémicas, esas declaraciones no calaron, cayó en depresión y se suicidó. Entonces, realmente todas las escenas del juicio sí que podemos pues atestiguar que son ciertas porque hay una grabación al respecto, pero todas las conversaciones que hay entre el psiquiatra y, digamos, los juzgados, esas sí que están un poco al margen de la interpretación. Miki, ¿tú qué quieres añadir? No sé, a mí me ha parecido una muy buena peli. No soy un experto en la Segunda Guerra Mundial como para decir cuán realista ha sido, por así decirlo, ¿no? Sí que me ha llegado información de que han intentado y le han puesto mucho empeño a ser lo más realista posible ciertos aspectos, no sé si en todos, no sé si en que se ve un esfuerzo por eso sí, hacer una peli que al final es ficción, lo que sea, pero meterle mucho de la realidad que ha habido, porque al final, joder, es interesante la historia y los juicios de Nuremberg porque fueron reales, que si no hubiesen sido, no sé exactamente por dónde iba, pero eso, que me ha parecido una peli muy interesante que necesita ser realista hasta cierto punto y que es lo que lo hace interesante, y me parece que retrata a los nacionalsocialistas, que hay que ser family friendly,
Muy bien, o sea, son malos, sí, por supuesto, son muy malos, han matado a muchísima gente, se merecen que les ahorquen y que les juzguen socialmente por todo lo que han hecho y lo que han dejado hacer otros y tal, por su complicidad, me parece maravilloso que se haga, pero que no son que no es que tuviesen un gen que les hacía distintos, que les hacía más malvados, que no, que esto puede pasar en cualquier otro país como nos descuidemos. Y pues bueno, creo que se está viendo que nos estamos acercando peligrosamente a eso también. Entonces, eh, pues eso me parece muy interesante como película. Yo debo decir que la he disfrutado bastante, pero creo, que ya lo hablé con vosotros a la salida del cine, que hay algunos personajes que sufren en detrimento de otros, que tienen poco cariño por parte del guión. Y luego voy a hacer una aclaración que le he hecho en la reseña cortita que habré hecho previo a este podcast. Vamos a hablar sobre todo de la película, porque realmente esta peli está basada en un libro que se llama el Nancy y el psiquiatra, Ujú. que el autor se llama Jekyll Hyde, que a su vez adapta los juicios. Entonces, lo dicho, vamos a hablar de la peli que se puede hablar de la película por sí misma. Lo cual os pregunto, creo que la estructura central y lo que genera eso que Miki ha mencionado, el tema de, claro, hasta el más vil de hasta la más vil de las personas es una persona a fin de cuentas. ¿Qué os ha parecido la relación esta entre Douglas Kelly, que es el personaje de Rami Malek, y Hermann Göring, que es el personaje de Russell Crowe? A mí me parece que la relación está muy, muy bien llevada, o sea, al final, sobre todo porque si eres una persona normal y corriente, si eres uno de los policías o no sé qué eran, los que les mantenían en la cárcel, los guardias de la cárcel y tal, pues puedes permitirte, creo que igualmente no puedes, pero puedes permitirte no intentar, ya no empatizar, sino entender su situación, pero si eres su psiquiatra, por huevos tienes que empatizar con ellos y entender su situación y eso, su trabajo era intentar que no se quitaran la vida, que no se puede decir tampoco, en fin. Técnicamente no. En fin, pero que ese era su trabajo. Entonces realmente estaba forzado a intentar entenderlos, ya no, joder, no blanquearlos, porque no creo que les blanquee en ningún momento, sino entender realmente qué hay detrás de la mente de alguien que es capaz de ser el segundo al mando hostia, lo que se lió, ¿sabes? De todo el percal. Y me parece, no sé, que llega a un punto muy justo, por así decirlo. Sí, veo lo que dices. Marcos, ¿qué quieres añadir? Puntualizar sobre la relación que tiene Göring y Kelly es que cuando comparas la relación que tiene Kelly con Göring y con el resto de juzgados, pero también cuando observas la relación que tiene el otro médico que viene luego a sustituirle, puedes ver que aunque ambos están un poco detrás de la misma idea, que es escribir un libro, Kelly sí que tiene una intención real de entender a los Nancy's que están ahí pendientes de juicio. Es decir, él está genuinamente interesado en su, digamos, en su forma de pensar y en cómo han llegado hasta donde están, no desde un punto de vista de voy a escribir un libro y voy a hacerme rico como piensa el otro médico, sino que él de verdad está pues genuinamente interesado en su forma de pensar sin necesariamente apoyarlos, que en la película hay un momento que incluso se le acusa de estar a favor de ellos de forma un poco implícita. Entonces creo que me parece muy interesante eso de cómo al principio él como que sí que se ve que, aunque no les apoya, está genuinamente interesado en entender un poco qué hay detrás de pues la cabeza de Göring y por qué piensa así. Y luego, sin embargo, cuando en el juicio se ve la realidad de pues los campos de ya sabes tú el qué, que hacían los nazis, pues como que su percepción a Göring cambia por completo, ¿no? Porque incluso él, que es el psiquiatra y que él le ha diagnosticado como un narcisista embaucador, incluso él mismo ha caído en esa percepción del narcisista embaucador. Me parece muy interesante. A mí lo que me ha flipado es que por lo visto esa relación es bastante real, no es inventada. Eh, lo que sí que es cierto del duelo entre los psicólogos, que es el otro psicólogo se llama Gustav Gilbert, que lo interpreta Clancy Hanks, creo que es este actor es el hijo de Tom Hanks. Uh-huh. Y en efecto, el Gustav Gilbert pensaba que las Nancy's tenían algún tipo de problema psicopático. Lo que tú dices, Marcos, Kelly quería comprenderles de tú a tú. Y eso creo que es una cosa que está muy chula. Que
parece una parte muy peliculera, porque sí que es una dinámica rarísima de nos llevamos bien, nos caemos genuinamente bien, nos llegamos a como a aconsejar. Luego está muy bien justificado a nivel de guión, porque te presenta que todo el mundo en la prisión, quitando a Howie, que es el soldado americano que luego descubrimos que es alemán, todo el mundo es bastante hostil con Kelly. Tienes al jefe de la prisión que lo interpreta John Slattery, y es un rollo muy reglamentario, está a tu orden, tal, tal, tal. Tienes al juez que le ve a Kelly como un medio para un fin. Pero es que literalmente en la historia real y en la peli, Goring es el único que trata cordialmente a Kelly cada vez que se encuentran, pese a que el contexto les hace ser enemigos. En ese sentido, ¿qué os parece qué tal lo llevan los dos actores, Rami Malek y Russell Crowe? ¿Creéis que en algún momento alguno de los dos se come al otro? Porque esto de la dupla de actores ha pasado mucho en el cine y siempre está el tema de conseguir de los duelos interpretativos. No sé qué queréis añadir respecto a eso. Hombre, a mí sí, la verdad, a ver, creo que la actuación de ambos es muy buena, es impecable. Yo si tuviese que elegir por descarte uno de los dos, en el sentido, si tú me pones una pistola en la cabeza y dices, di uno que te haya gustado más, a mí me ha gustado más Russell Crowe, personalmente. En plan, me parece que su representación de Goring es terrorífica, pero terrorífica en el sentido de lo narcisista y lo sibilino que puede llegar a ser, ¿no? Es decir, lo que dice el propio Kelly, que es una persona embaucadora, que es una persona que súper carismática y que detrás de toda esa fachada carismática, casi calmada, elocuente, que tiene como un vínculo un poco así, casi de pseudo amistad con el doctor, detrás de eso es un monstruo. Y el propio Kelly luego se da cuenta de ello. Entonces me parece que como que representar ese tipo de monstruo, por así decirlo, ¿no? El monstruo que no es evidente, sino el monstruo que se oculta tras una máscara, yo creo que es una cosa muy difícil de hacer. Me parece un papel en general mucho más complicado de hacer y creo que Russell Crowe lo ha hecho de forma perfecta. Sí, yo creo que en una peli en la que hay una persona que es el segundo al mando del Tercer Reich con un psicólogo que es básicamente un don nadie, me parece que no es una lucha por igual. No son dos coprotagonistas a ver quién lo hace mejor a nivel de actuación y tal. Ya empieza uno que va a tener muchísimo más protagonismo, que es Goring, por supuesto. Va a tener mucho más protagonismo ya de base. Entonces, el hecho de que no se lo haya comido absolutamente y que sigamos acordándonos siquiera de que hay un psicólogo por ahí metido, me parece, joder, un buen, o sea, algo a señalar de bien de este, no sé cómo se llama, Kelly. el Rami psicólogo. Malek. A lo Eso, mejor os Rami puede Malek. sonar a todos por la de Bohemian Rhapsody, que es la que le puso en el mapa. No porque fuese la A primera mí, película que hiciera, sino porque fue la ¿Ah? que más se mediatizó. ¿Es quien a interpreta a Freddie mí, Mercury? Sí, es Freddie Ah, Mercury. pues mira que vi esa película y se me había pasado por completo, no la he reconocido. Ha hecho de malo en la última de James Bond, que sin más, ha hecho una este año con Lawrence Fishburne, la amateur, y no sé qué más ha hecho estos años, pero vamos, que se ha puesto de moda a partir de Bohemian Rhapsody. Yo debo decir que a mí Rami Malek no me desagrada ni mucho menos ni lo hace mal, pero sigue sin fliparme. De hecho, creo que no termina de salir de su registro el que se siente más cómodo. Sí que es verdad que la escena en la que los dos explotan, sacándose las mierdas de los cajones y se critican uno al otro después de la muestra de los vídeos de los campos, para mí es ahí donde los dos se miden, por supuesto, la vara interpretativa. Creo que ahí los dos lo dan todo. Yo soy muy defensor del doblaje, pero esta película la hemos visto en original. También hay que matizar que Russell Crowe se curra mucho el acento este alemán austriaco y le sale muy bien. En ese sentido, también es otro, lo que decía Miki, es otra oportunidad que tiene de brillar más, porque incluso tiene que modular su idioma. Que por cierto, en el juicio, por lo visto, Goren optó por hablar en alemán. Se defendía con el inglés, sabía hablarlo, pero en el juicio habló en alemán. Eso me lleva a preguntaros, ¿qué os parece todo lo que viene a ser los juicios? Que podéis tanto hablar de la primera parte, que es cuando se lo de los campos, como la parte final, y un poco la reacción de él. Porque yo tengo pensamientos y no sé si vosotros los compartiréis, pero ¿qué os pareció el juicio como tal? ¿Te refieres a el juicio al completo o la reacción que tiene Goring durante el juicio, concretamente?
podéis abordarlo como queráis, porque al fin y al cabo hablar del juicio es hablar un poco del clímax de la peli, de cómo los personajes, después de un largo camino, desembocan en ese conflicto que te presenta el guión. Vale, pues por empezar por algún tema, a mí me gustaría reseñar cómo, entiendo que esto es histórico porque al fin y al cabo había grabaciones y además se intercala con grabaciones del juicio real, cómo el juicio exacerba mucho el narcisismo de Göring, en el sentido de que él, a pesar de que está sentado en el banquillo de los acusados mm, enfrentándose a la pena capital, por decirlo de modo leve, se siente y actúa como si estuviera en completo control de la sala. Por ejemplo, llama mucho la atención al principio, justo el primer día de juicio, cuando dice que se pongan todos en pie y él es el último en levantarse y luego pide que se sienten y él es el último en sentarse, en el sentido de que como que él espera que todo el mundo se haya levantado antes de hacerlo él, como si él estuviese un poco en control de la sala y hiciera lo que quisiera. Sí, Entonces, eso total. me llama un poco la atención que tiene él en comparación al resto de acusados, vamos a decir, que están pues, completamente callados y simplemente pues a veces tienen un par de gestos cuando hay algún momento tenso en el juicio, pero el resto de acusados están completamente en silencio y no hacen ningún gesto así desafiante. Sin embargo, él desafía al primero desafía al tribunal al levantarse y sentarse cuando le apetece. Desafía al tribunal cuando intenta dar un discurso y el juez se lo impide. Pero él, y además en el juicio se atreve a decir, soy el mariscal, es decir, se atreve como a sacar a relucir su cargo delante del juez. Es decir, Ujú. hace un despliegue de orgullo que es casi patológico, ¿no? Me parece interesante. Y luego, sin embargo, a raíz de esto, tienes ese primer día de juicio donde Göring hace un despliegue de orgullo que es decir, patológico. Incluso a mí, sinceramente, me pareció terrorífico el despliegue de ego que hizo, porque digo, claro, un individuo que hace esto en esta situación, ¿a qué estaría dispuesto a llegar? Claro, luego lo piensas internamente y te das cuenta de lo que realmente hizo, ¿no? Me refiero a, evidentemente, las cosas que hicieron los nazis, que mejor no detallar por si acaso. Pero luego, sin embargo, cuando ponen el vídeo de los campos, su decisión es taparse los oídos y taparse los ojos. Se pone las gafas de sol y se pone los auriculares que le dieron. Entonces, esa escena me parece muy interesante porque justo ahí estás un poco dudando tú como espectador, un poco poniéndote en el papel de Kelly, si él de verdad era consciente de lo que pasaba o no, porque ya has tenido la escena anterior con Kelly, la cual está dudando de él, de si dice la verdad, de si miente, que si lo sabe, que si el verdadero responsable de los campos era Himmler, etc. Y entonces cuando él se tapa los ojos, se tapa los oídos, un poco puedes dudar de si él está genuinamente sobrecogido por la imagen que ve y que quiere no verla. Y sin embargo luego te devuelven a la realidad con que él lo sabía desde el principio. O sí, es toda una Entonces, fachada y es parte de su interpretación, ¿eh? exactamente. Entonces, como que me gusta mucho el contraste que hay entre lo que es la primera sesión del juicio, que él despliega un absoluto muestra de control sobre la situación, y sin embargo, cuando tiene el vídeo delante, por estrategia, en mi opinión, se muestra completamente cohibido. Es muy interesante su control sobre la sala en todo momento. A mí el momento es en el que se tapa los ojos, bueno, se tapa los ojos, se pone las gafas de sol estas y los cascos, me parece el único momento que me desconcierta de Göring, porque al final, desde el principio, ha sido una persona súper segura de sí misma, súper convencida de lo que ha hecho, de que lo ha hecho bien. Yo creo, sin ningún tipo de duda, que sabía desde el principio lo que estaba pasando en los campos y que simplemente, en fin, no le importaba. Pero sí que es verdad que eso siempre ha mostrado muchísima seguridad y le dijo al psicólogo al principio que él iba a escapar de la horca, que yo sabía, o sea, no quería creer que fuese suicidarse al final, porque también es escapar de la horca. Me parece una tontería escapar de una muerte muriéndote de otra manera, pero bueno, en fin, eso ya es otra cosa. Pero, pero él creo que en su momento lo decía como diciendo, voy a escapar con argumentos porque realmente lo que yo he hecho no está tan mal. Y puedes estar en contra, puedes estar a favor, pero no es para meterme en la cárcel o lo que sea, ¿no? Esa es la imagen que me daba y luego cómo ha podido argumentar mejor o peor, o sea, bueno, muy bien, lo que pasa que obviamente, o sea, por muy bien que puedas argumentar algo que está objetivamente mal, pues obviamente pierdes, ¿no? Pero estaba súper convencido de lo que hacía
y quería dar la imagen de que era súper valiente y súper tal, que luego era un cagao igual que todo, porque si al final te acabas suicidando, eres un cobarde y punto. Pero nunca daba esa imagen y el hecho de que te tapes los ojos y no quieras escuchar tampoco ni nada, me parece súper raro y que entra muy en conflicto con esa, yo qué sé, esa imagen que quiere plasmar. Y no creo que hubiese decidido, simplemente por el narcisismo que tiene, no creo que hubiese decidido por estrategia judicial hacerse el tonto y quedar como un pringao, por así decirlo, y como un cobarde. Que ahí entramos en un tramo de la película importante. Bueno, con el tema de cómo se automorisiona, por decirlo así, hay una frase muy como de profecía, como de adelanto, que le dice, que le pregunta Kelly a Gorin, ¿qué opina usted de la automorisión? Y el tío dice, no, no, es el último recurso de los cobardes. Claro, ya se está como, aunque mintiendo, sincerando, a pesar de todo, porque está delatando lo que él haría en un caso de extrema necesidad. Como bien has dicho, Mickey, Ujú. él al principio se ve como un ganador de la partida. Está claro, enlaza con lo que ha dicho Marcos de cómo el director James Vanderbilt le va dando planos contrapicados. Es cuando la cámara desde abajo para ensalzar al personaje. Y en ese sentido sí que logra que a nivel visual y a nivel de guión, pues Gorin sea el dueño del juicio. A mí, claro, es que empieza la peli, te lo presentan y juegan contigo como espectador, porque te presentan a la mujer y a la hija. Te cuenta la historia de cómo el padrino este judío que tenía les metió a todos en el castillo solo para trajinarse a su madre, justificándote que le tengas a tirria a los judíos dentro de la peli. Que creo que lo habéis dicho uno de vosotros, no sabemos hasta qué punto esa anécdota es real. Yo hasta donde he visto no encontré nada que me lo confirme. Luego te meten toda la trama, que esto sí que pasó en la vida real, seguro, de Kelly pasándole las cartas a la familia, la niña empatizando con él, luego con el truco de la moneda que luego va a entroncar con el final. Y claro, tú como espectador, que has comprado la función, que es Russell Crowe, que es bastante querido, te acaba cayendo bien Goring al principio. Luego llegamos a esta escena que estamos comentando y ya la película como que lo transforma de coprotagonista a antagonista de la peli. Y el tramo final de la peli es vamos a derrotarle, porque ahora resulta que es un villano. En ese sentido es un poco tramposilla la peli, porque todo el tramo del principio es como rollo, mira pobrecito, que le han separado a su mujer, está la escena hasta la que el otro psicólogo le dice, no, tal, les han encarcelado, y el Rami Malek le dice, pero bueno, ¿cómo le dices eso? Las has destrozado. Te intentan engañar diciendo, mira, este tipo es muy bajo. Pero luego a partir de los vídeos de los campos ya es como el villano. Que ojo, es mi impresión de esos dos tratamientos que le dan a Gorin a lo largo de la película. No sé si pensáis igual, no sé si os pasó, o no sé si no tenéis ningún problema con eso. A mí, Yo personalmente, creo, habla tú. yo creo que cuando Kelly se enfada con el otro psicólogo porque le dice que su familia ha sido detenida y él no quería decírselo, no creo que sea porque le tuviese cariño a Goring, sino porque quería seguir ganándose su confianza. Y al final, ¿cómo te ganas su confianza? O sea, él se estaba ganando su confianza dándole letras, o sea, cartas a su familia y recibiéndolas de su familia para dárselas a él y tal. Entonces, si ya no tenía ese flujo, esa droga para darle a Goring, no tenía nada con lo que convencerle, seguir ahondando en la relación y pidiéndole información del juicio y todo eso. No, Entonces, yo Miki, yo creo no que hablo no va por tanto de ahí. eso. Yo hablo de que el primer tramo de la peli te construyen al personaje de Goring como personaje de un guión, como alguien empático. Y luego de pronto te lo dan solo como un villano. Parece que es un cambio un Ujú. poco artificial. Y es un poco lo que estoy diciendo. Entiendo lo que dices. Luego eso genera en esa pelea que se pelean Kelly y Gilbert, que es el otro psicólogo, que eso por lo visto nunca pasó. De hecho sí que llegan a colaborar más o menos de forma madura. Pero vamos, que no hablaba de eso en cuestión. Hablaba más de que me parece que de pronto Gorin es un monstruo. Que sí, Gorin es un monstruo, pero es que la peli te hace un poquito un juego emocional para mi gusto. A mí personalmente, estoy de acuerdo que ese juego emocional que tú dices existe, pero a mí al contrario, me ha parecido una buena representación de lo carismáticos que eran los nazis y de un poco de dónde está el gran éxito temporal y gracias a Dios de su reinado, ¿no? Y fue que, bueno, el pintor austriaco, el número uno,
era una persona extremadamente carismática y realmente él era una persona que, aparte de su carisma, no tenía nada más. Él era un soldado, es verdad, él era un soldado mediocre, él era un pintor mediocre, no tenía nada más que su capacidad de dar discursos y convencer a la gente, que de hecho el propio Göring lo resalta en la película. Y al igual que pues, su figura con la del propio Göring, otras figuras como Goebbels, que era el ministro de propaganda, y bueno, muchos más que no voy a añadir, eran gente extremadamente carismática que sobre todo tenía la capacidad de ganarse a la masa y tenía la capacidad un poco de endulzar su visión del mundo para convencer a la gente. Entonces, yo creo que hacen una muy buena representación de Göring en el sentido de que te hacen dudar a ti como espectador de si este señor es tan malo como dicen. Evidentemente tú sabes que es un líder de los nazis y que es malo hasta la médula, pero claro, cuando tú ves las interacciones que tiene con el doctor, pues a todo el mundo le hace dudar, ¿no? Ves que el personaje tiene una profundidad, tiene una esposa que le quiere, tiene una hija que le quiere, él también quiere a su familia, tiene preocupaciones más allá de alabar al pintor, pero precisamente yo creo que es un buen juego en el cual la película, primero, te muestra todo ese lado para luego darte el golpe de realidad y recordarte de, es que esto en la que tú mismo has caído, espectador, era en lo que cayó toda esa gente. Porque eran gente precisamente tremendamente carismática que utilizaba su carisma para no ocultar sus verdaderas intenciones. Y sobre lo que has mencionado de su hija, de su esposa, también me gustaría hablar de un tema que está además muy estudiado por psicólogos aparte de Kelly, que salen muchas películas sobre esta temática. Creo que sale sobre todo en la lista de Schindler, por ejemplo, se aprecia mucho, que en los campos de trabajo, vamos a decir, en la parte exterior de los campos había chalets de oficiales. ¿Por qué? Porque esos chalets de oficiales eran habitados por los altos cargos de los campos y que tenían a su familia alojada allí. Es decir, y esto es una cosa que muchos historiadores, muchos de ellos judíos además, lo han hablado de cómo es posible de que en un campo donde se gestaba lo que todos sabemos que se gestaba, había en la parte exterior chalets totalmente normales donde había familias aparentemente felices cenando. Es una cosa interesantísima, ¿no? De que al final, un poco lo que has comentado tú antes, Miki, de que la película humaniza a los nazis, no en el sentido de que les defiende, sino que muestra de que todo el mundo podría llegar a ser tan malo como ellos. En el sentido de que hasta la persona más mala como es Hermann Göring tenía una mujer que le quería, tenía una hija que le quería, tenía un motivo para salir de la cárcel, tenía gente que le estaba esperando. Es decir, me parece como que la película, por un lado, no peca de humanizarle en exceso ni de ponerle como el bueno para luego golpearte, sino que, en efecto, te hace caer en la misma trampa que cayó toda esa gente que siguió a los nazis en primer lugar. Entonces, me parece una muy buena estrategia narrativa, la verdad. Yo creo que no es que nos intente hacer caer en la trampa el director con la película, sino que nos enseña lo que es la trampa. Y la trampa no es que una persona mala aún así va a tener gente que la quiera, sino que una persona no es ni buena ni mala, es buena y mala a la vez. ¿Qué pasa? Que hay gente como Göring que a lo mejor es un 99% mala, 1% buena, y gente más normal que a lo mejor pues es un 50-50, 80-20, lo que sea, ¿no? Pero que eso convive ahí y que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Que tú puedes matar a 6 millones de judíos, pero si al final te gustan mucho los perros, vas a ver un perro y vas a decir, ¡ay, qué bueno el perro! De hecho, Claro, por el pintor eso. austriaco era vegano, dicen que era vegano y que era pionero en leyes de bienestar animal, entre otras cosas. Sí, es verdad que yo una vez oí que todo eso fue propaganda de Goebbels, pero bueno, ¿Es posible? no lo he comprobado. Lo que sí que es cierto es que el Jambo, austriaco, escribió una carta en la que decía que tú con tu madre tenías que ser paciente toda la vida porque algún día sería mayor y la tienes que tratar bien y es como la madre que me parió. Que esto es un poco lo que está diciendo Mickey, que, bueno, lo decía también Sirius Black en La Orden del Fénix. No es tan fácil como buenos y mortífagos. Todos tenemos luz y oscuridad, pero decidimos qué queremos potenciar. O cuando nos viene bien, dejamos o hacemos la vista gorda, no con nuestro lado oscuro, sino con el lado oscuro de lo que nos rodea. Que es un poco el tema de la peli, tipo, que es un tema que se trata en los juicios, de verdad. No, es que yo seguía órdenes. ¿Qué iba a hacer? Ir en contra del sistema. Era mi país, era mi gobierno. Me habrían colgado, me habrían colgado por disidencia, o esa clase de cosas. De todas maneras, pienso, que luego lo haremos más del resto del juicio, y la trama del fiscal, que es el personaje de Jackson, ya que has pasado tanto tiempo humanizando a Göring y luego nos has recordado que es lo que es, el juicio, la parte final del juicio, que es cuando le interrogan, creo que
te lo abordan como el tema del suspense de, oh, ¿se escapará? ¿No se escapará Goring? Y eso para mí es un traspié porque sabes perfectamente que Goring no va a salir con vida. Te lo intentan jugar con el tema del truco, de la píldora, de cianuro, sí, de acuerdo. Pero es que la escena del juicio rollo, uy, ¿qué va a pasar? Y no, señores, sabemos lo que va a pasar. Habría sido para mí más tenso no abandonar toda la humanización que hemos visto del personaje, llegar al final y ver pues algún plano de la madre y de la hija escuchándolo afuera, aunque se lo invente, pero a la película habría quedado de muerte, continuar con el drama, que en el último minuto Kelly sintiese compasión por él, no rollo esta como especie como de vendetta que quiere hacer contra él después de que la ha manipulado, porque es que para mí pierde mucho la tensión y el interés. Me gusta todo más el tramo del principio, la verdad, que el tramo que viene después de los vídeos de los campos. Por lo menos yo. Yo os pregunto si queréis añadir algo, si pensáis como yo. Yo no, yo creo que la tesitura no era si iba a salir libre o no, obviamente no iba a salir libre. O sea, pasase lo que pasase en el juicio, le iban a matar, punto. O sea, no, De forma legal o no ilegal, creo pero lo que iban a hubiesen... hacer. Exactamente, y de hecho al principio de la peli querían matarle de manera ilegal, que bueno, los juicios tampoco eran súper legales y tuvieron que hacer triquiñuelas, ¿no? Pero bueno, en fin, da igual, eso no es importante. Pero que la tesitura no era esa, sino de cara al mundo, esta coalición de países, vamos a permitir y vamos a dar como bueno y como pasable a nivel judicial todo esto que han hecho o no. Joder, yo, o sea, no tenía tensión en el sentido de sé lo que ha pasado en los juicios de Nuremberg y por lo tanto, pues bueno, tampoco, no creo que se lo vayan a inventar, que vayan a decir, no, al final viene, yo qué sé, viene Hitler y resucita y porque no estaba muerto y les salva a todos y pues no, o sea, quiero decir, asumía que no iba a pasar nada de eso, ¿no? Me parece demasiado experimental para una peli tan seria. Pero entonces la tesitura era otra y sí que, para mí sí que tenía tensión, ¿sí? Yo creo que realmente la tensión que se aprecia en esa escena en la que cuando le está interrogando el fiscal y pues Goring le da un poco la vuelta al propio documento que le ha presentado para salir inocente, entre comillas. Yo creo que esa escena no está tan necesariamente hecha para crear tensión en el espectador, porque evidentemente todos los sabemos que Goring no se va a salir con la suya, sino que es importante para poner de manifiesto lo importante que es Kelly en el gran esquema de las cosas, ¿no? Porque al final como, digamos, la estrategia de ese juez que intenta pillarle por la vía legal con los documentos no funciona y de hecho Goring, si hubiera salido con la suya, al menos una línea alternativa, no lo podemos saber. Y sin embargo, gracias a la información que tienen de Kelly, de que él nunca iría contra el pintor austriaco, es como el otro fiscal, el británico, creo que es el británico el que le logra cazar. Como Sí, que lo que le sí, interpreta Ethan Grant, creo que se llama el correcto, actor. pues es el fiscal británico que ahora no recuerdo su nombre, el que, aprovechando la información privilegiada que Kelly le ha proporcionado, le mete en una tesitura en el cual tiene que renegar de Adolf. Y Goring es incapaz de renegar. Y eso es, digamos, como que le pillan por su único, digamos, punto débil a nivel cognitivo. Entonces creo como que esa escena no está necesariamente pensada como, uy, qué tensión, puede que se va a escapar y al final le pillan, sino que está un poco eso, para reflejar lo importante que fue Kelly en el gran esquema de cómo sus conversaciones privadas con Goring fue al final el motivo por el que le lograron pillar y que si esas conversaciones no hubieran tenido lugar, pues quién sabe lo que hubiera pasado. Cuando Jackson, Robert Jackson, el personaje al que interpreta a Michael Shannon, que, por cierto, Marcos, ¿te has visto El Hombre de Acero? No, no he visto la manera de cero. El Hombre de Acero, Russell Crowe hace de Jor-El, el padre de Superman, y Michael Shannon hace de Zod. Entonces ¿Ah? han reencontrado los dos, que me hace mucha gracia. Pero toda la parte del interrogatorio es rollo, te pregunto esto y te saco este alegato y no sé qué, y el otro respondiendo. Y te voy a preguntar esto y el otro, no, pero es que pone solución total y completa, no solución final. Pasas muchos minutos de la peli viendo, haciendo la peineta el uno al otro como si fuese un duelo. Yo eso en cualquier película lo llamaría un clímax, un enfrentamiento. Y yo sí que creo que está diseñado para generarte tensión. Y esa parte, en ese sentido, a ver, los actores lo llevan muy bien, no me malentendáis. Y solo por eso mola. Pero vamos, que
No le veo drama. Casi me molesta un poco más justo lo que has dicho tú, Marcos, que a lo mejor igual soy el único que lo ve así, pero tú dices que Kelly aporta información valiosa. Tienes la escena que, por cierto, esa escena, toda la parte en la que él se le va la lengua con la periodista con la que coquetea en el tren, es un personaje secundario que está toda la película por ahí presente, cosa que valora, por cierto, porque muchas pelis los secundarios de pronto desaparecen y hay Dios muy buenas. No, la chica esta parte hasta el final. eh, esa parte es inventada. Kelly no se fue porque se le fuese la lengua ni la expulsaron, se fue porque tenía otras cosas que atender. De hecho, luego llegó otro tercer psicólogo que la película ni está ni se le espera. Y toda esa escena de él llegando el último segundo, dándole el dossier del libro, eso no ocurrió. Lo que había hablado se supo, el tercer psicólogo fue el que se convirtió en el mayor experto de Gory. Y, claro, tienes a la trama de Jackson, el personaje de Michael Shannon, que le desarrollan casi como un coprotagonista. Y como un tipo que también quiere ver colgados a los altos cargos. Pero de pronto llega el juicio, Goring le derrota y te mete al personaje británico que le desacredita en 2 minutos con una cosa que, a ver, el juez Jackson no ha leído esa parte del informe, no sabe que bastaba con apelar a su lealtad al pintor austriaco para derrotarlo. A ver, entiendo que a nivel de guión te lo ponen para que de pronto hay un giro, rollo, mira, es el británico que parecía un cascarrabias y un pesimista, ahora es el que trae la solución. Vale, pero me parece una parte un poco floja, honestamente. Creo que Jackson acaba brillando poco, que por cierto, con la historia real, los dos acorraló bastante a Goring, y de hecho el británico le interrogó como varios días después, pero bueno, por comentarlo. Me parece que esa parte es un poco peliculera, en el mal sentido de la palabra, pero no sé si a vosotros os causó un problema, no sé si os dio igual, no sé si lo visteis genial, puede ser. Hombre, yo parto de la base de que toda película histórica tiene que tener cierto componente no inventado, pero sí quizá de tomarse ciertas licencias, ¿no? Entonces, a mí personalmente me gusta cuando evidentemente se respeta pues cómo fue el juicio, me gusta que salgan las escenas del mismo, pero yo entiendo que no es lo mismo un documental, por ejemplo, pues un documental sobre los juicios de Nuremberg, que una película que narra la historia del psiquiatra de Douglas Kelly que atendió. Entonces, cuando tú haces un documental, pues sí te puedes un poco ceñir a los hechos y darle al espectador un poco lo que espera. Sin embargo, cuando estás haciendo una película, al menos en mi opinión, que yo no soy experto en cine, tú en una película tienes que darle al espectador algo más que la información objetiva. Entonces, tienes que darle una cierta narrativa que pueda a lo mejor no ser 100% cierta lo que pasó de verdad, pero le tienes que dar una introducción, un nudo, un desenlace. ¿Realmente qué desenlace hay en la vida real? Pues realmente ninguno, ¿no? Los eventos se van sucediendo uno tras otro. Pero al final, yo creo que es interesante de que tienes que maquillar un poquito la realidad. ¿No ocurrió de acuerdo a la realidad? Pues es posible. Pero la realidad es que le vencieron y yo creo que es un maquillaje que está bien tirado, teniendo en cuenta que esto es una película que tiene la intención más de ser un drama que ser un documental 100% fidedigno. Estoy de acuerdo. A mí me parece que, como decía Marcos, si tú quieres dar un mensaje con una historia lo más real posible, pero quieres dar un mensaje que a lo mejor la historia 100% real no lo transmite con tanta claridad, pues al final te tienes que tomar ciertas licencias. Entonces, entiendo lo que dices, Sergio, y lo veo, y sí que, pues, en un mundo perfecto me hubiese gustado que el juicio fuese un poquito distinto en la peli, aunque no sé cómo, pero sí que me falta eso que me dices, pero bueno, se lo doy por bueno porque al final entiendo el contexto de que es una película. Mirad, aquí voy a dejar que me posea Alfonso, y digo esto porque Alfonso normalmente los podcasts hace como what ifs de todo. Literalmente, que en una escena aparece un personaje 3 segundos menos, pues él te dice, es que imagínate que ese personaje, Kelly no estuvo en el juicio, y en la peli que esté presente es una invención. Ya que le metes, leches, más que meter al británico, que creo que me ha funcionado bien como secundario, medio cómico, el que podría aportar la solución final, ya que te lo inventas que está ahí Kelly, habría sido el propio Kelly. Por varios motivos, desde el punto de vista de película, ojo. Si yo, por supuesto que comprendo lo de la licencia, yo tengo más problema con cómo se lleva a cabo esa licencia. Si tú tienes a Jackson haciendo lo que puede y al final no le sale la jugada, habría molado mucho y habría culminado el arco de Kelly, precisamente, siendo él el que saliese al estrado y le dijese, ¿usted renegaría del pintor austriaco? No, el pintor austriaco. Y me habría parecido una licencia peliculera estupenda
que me habría cerrado mejor la trama de Kelly. Meter al británico ahí, rollo insertado, copia y pega, control V, me parece un poco, bueno, ya lo he expresado. Pero yo me alegro que no tuvieses tanto conflicto con eso. Y al cabo, es verdad que hay muchas cosas que te levantan lo que te levantan las escenas del juicio. Que yo he de decir que si fuese el psicólogo el que hace las veces de fiscal, me hubiese chirriado 1.000.000 de veces más. O sea, ni de coña te dejan en un juicio hablar si no eres uno de las personas designadas como fiscal. Ni de coña te van a dejar. Entonces es que o sea, no, te van a dejar hablar a lo mejor como testigo, como lo que sea, pero no al acusado directamente. Entonces me hubiese chirriado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pues igual Entonces, que o sea, habéis dicho entiendo que lo las que dices. licencias se pueden Ya, tomar, ¿Ves? Por ejemplo, eso a mí me hubiera sí, parecido una licencia el testigo, excesiva. claro, el testigo no le hubiese podido preguntar algo si seguiría apoyando al pintor austriaco después de saber, porque ya lo ha visto en el juicio, lo que ha hecho. Y que no haya ningún tipo de duda de que ya es consciente de lo que ha pasado en los campos, ¿no? A lo mejor, yo que sé, que haya entrado él como testigo y le pregunten un par de cosas y diga, preguntadle a Göring si hubiese seguido apoyando a Hitler, si seguiría ahora apoyándole después de todo lo que sabe. Y que digan, vale, pues venga, ponte al estrado que te voy a preguntar. Pues bueno, hasta eso me entraría mucho mejor. Pero el hecho de ver a alguien que no es un fiscal hablando en un juicio que no es suyo, que no tiene ningún tipo de poder y que el juez le deje, no. Y además sí abriría un montonazo de mierdas de este juicio no es válido porque han dejado hablar a tal, a saber. O sea, no. En un juicio tan serio, ni de coña te dejan hacer algo así. Por eso me chirría tanto. Pero bueno, o sea, que sí, que al final se podría buscar otro tipo de solución. yo lo que mantengo, eso sí, vigente, en eso no he cambiado de parecer, es que al final Jackson no tiene ese momento de gloria que el tiempo que ha tenido en pantalla pedía. Que a todo esto, hay una escena en la que se reúne con el Papa Pío XII. No es por nada ni por hacer propaganda pro Iglesia Católica, pero esa escena no ocurrió. No hubo tal chantaje, ¿vale? O sea, eso es un invento. ¿El santo de qué lo han puesto? No lo sé. El papado, el pontífice se quedó al margen. Punto. ¿Qué os parece todos los demás altos cargos? Porque sí, hablamos de Göring, pero está por ahí el Rudolf Hess, está el Steiger del que quiere vengarse el soldado, el Howie creo que se llama. ¿No os parece que al principio te los presentan como muy efusivamente a todos, te hacen como estas cartas de presentación y luego prácticamente desaparecen de la peli? Pero me parece que es lo que pasa cuando tienes 2 horas o 3 para explicar una historia y me hubiese encantado en el mismo setting, por así decirlo, hacer una serie en el que todos tengan mucho más protagonismo y todos se afecten a todos y tal, ¿sabes? Me hubiese gustado mucho más, pero pues bueno, es lo que tienen las pelis y por eso me gustan tanto las series. Sí, mira, por un lado eso es algo que yo iba a añadir, que evidentemente si esto fuera una serie, podrías dar un episodio a cada uno, incluso, y podrías contar, incluso yo que sé, desde su infancia, de cómo son seducidos por el régimen, incluso podrías como detallar su historia desde el principio, pero también me gustaría añadir un poco que en parte me gusta cómo se les representa, en el sentido de que por un lado tienes a Göring, que es la cabeza visible que resalta en contraposición a todos los demás, y luego tienes a los otros que son una especie como de masa uniforme, en el sentido de que los otros sí que se ven muchas escenas que ya se han, entre comillas, rendido o que por lo menos se muestran mucho menos desafiantes, y sin embargo tienes a Göring en contraposición, que en cada oportunidad que tiene de desafiar o de mostrarse como superior la toma. También tienes el personaje del doctor, que ahora no recuerdo su nombre, que es el que se rompe a llorar en cuanto le... Es el que se rompe a llorar en cuanto le encierran. Day, creo que se apellidaba Doctor. Day el personaje. Bueno, sí, que el doctor que le puedes ver cómo se rompe a llorar en cuanto entra. Sin embargo, Göring, por ejemplo, nunca muestra ningún atisbo de debilidad de ningún tipo. Al contrario, cada escena que tiene es una demostración de fuerza. Entonces, Eh, dentro de... Sí, perdón, déjame terminar. Entonces, dentro de que me hubiera gustado de que, como tú dices, Sergio, deberían haberles dado una personalidad más distintiva a cada uno, yo creo que dentro de los límites que exige este guión y el tiempo que se tiene para hacer la peli, están lo bastante bien representados como para, evidentemente, ponerlos como los malos y darles un motivo por el que están allí, que evidentemente pues están allí, pero que también es importante manifestar lo diferente o lo particular que era el propio Göring con respecto a ellos, ¿no? Que Göring era más que un miembro del partido del pintor austriaco, era una persona
extremadamente peligrosa, extremadamente narcisista y extremadamente embaucadora. Bueno, el personaje este, que era un personaje de historia real, era Robert Dane. Y no, yo lo que habría hecho, otra vez posido por Alfonso, es darle menos minutos a la presentación. Si quieres resaltar que son comparsas comparados con Gory, no les des tantos minutos al principio, te da alguna escenita y ya está. O sea, que me llamó la atención porque cuando está es un rollo, mira, esta gente es súper importante y todos van a tener su trama. La introducción me daba a entender eso. Luego, pues obviamente pasa lo que pasa. Conclusión, para mí un poquito menos de minutaje cuando les presentan al resto no habría estado mal. Luego, no sé, Miki, querrás añadir algo de esto, pero tenemos la trama del soldado americano, que se hace amigo de Kelly. ¿Quieres añadir algo sobre los altos cargos, Miki, o pasamos a hablar de este personaje? No, yo lo que tenía que decir de los altos cargos ya lo he dicho. Yo, si Que puedo añadir un vendría muy bien en una detallito, serie, pero que Adelante. perdón, Miki, que te he interrumpido. Si pudiera añadir un detallito que ahora lo acabo de pensar, también me gustaría añadir que en el momento que los juicios de Nuremberg están teniendo lugar, hay muchos altos cargos que ya están muertos. Ujú. Entonces creo que, por ejemplo, yo creo que es importante recordar que para cuando se está teniendo lugar este juicio, el pintor austriaco ya se ha quitado de en medio, Himmler, que era el que estaba a cargo de las SS y que era una de las personas más sanguinarias del régimen del pintor austriaco, también se ha quitado del medio, Goebbels, que también era una de las personas más influyentes del régimen, se ha quitado del medio. Entonces, realmente sí que te muestran un poco de que los que están siendo juzgados son un poco los que quedan, de que realmente las figuras más siniestras, más sanguinarias, más carismáticas ya están desaparecidas, con la excepción del propio Göring. Pues creo que también es una buena representación de cómo el régimen del pintor austriaco pues ya está en sus últimos coletazos. Bueno, de hecho hay una escena al inicio que es cuando están esos refugiados huyendo y sale una puerta de un coche con el símbolo de la esvástica y me dan encima. Esa escena ya es una declaración de intenciones. Bien meado está, es decir, no se puede hacer Que otra de cosa. hecho me gusta mucho la presentación de Gorin ahí en el coche, medio velado, sacando el paño blanco. Buena introducción. ¿Qué os pareció toda la trama del personaje del actor Leo Goodall, creo que es? Leo Goodall, Howie Triest, que es este soldado americano intérprete que luego descubrimos que es alemán judío. De este personaje no he encontrado nada que me confirme si sí o si no. Creo que es un invento de la peli, creo. Y si existió el Hambo, no tuvo esta relación tan estrecha con Kelly ni estuvo ahí tan metido. Si había intérpretes, fueron más bien testigos. Pero bueno, ¿qué os pareció el personaje este? Bueno, yo diría que al margen de si existió o no, porque la verdad es que lo ignoro, su caso sí que fue bastante común dentro de que no era lo más común, pero sí que existen muchos registros de gente que se encontró en una situación similar a él. Por ejemplo, uno de los casos más sonados es que el sobrino de Hitler, eh, yo recuerdo, desertó de Alemania y si no recuerdo bien, le escribió una carta, no recuerdo, creo que fue a Winston Churchill, no fue al presidente de Estados Unidos, fue a Churchill, y acabó combatiendo por los aliados, por el ejército británico. Entonces, que aunque el personaje no sea real, que nuevamente no tengo ni idea, sí que representa una realidad fidedigna de aquella época, ¿no? Que había mucha gente que se crió en Alemania bajo ese régimen que por algún motivo o por otro terminó mudándose a los Estados Unidos o al Reino Unido. No solo soldados, hubo muchos científicos, muchos ilustrados tal, que se fueron a Estados Unidos o se fueron a Gran Bretaña cuando vieron que la situación se estaba saliendo de control, adquirieron la nacionalidad estadounidense y ahí se quedaron. En el caso concreto de este personaje que no recuerdo era el nombre, él Howie Trist, creo que se llama. que ni siquiera adquiere la nacionalidad, ¿no? Que no puede irse a luchar cuando él quiere, sino que tiene que esperar a que le recluten. Entonces, al margen de ese personaje real o no, su sufrimiento, digamos, su arco, por llamarlo de una forma un poco fría, es algo que sí que ocurrió. Es decir, todo ese sentimiento de separarse de su familia, tener que luchar por, entre comillas, el otro bando, que realmente no era el otro bando, simplemente que la Alemania que él quería desapareció y él tuvo que enfrentarse a aquellos que la habían destruido, ¿no? Desde la perspectiva de... Entonces, me parece que es un arco que realmente existió y hubo mucha gente que estuvo en sus zapatos. yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Marcos y sí, me parece que es una buena adición a la peli, incluso si no es muy interesante lo que hace, más allá de hacer que el psicólogo no se vaya de Alemania cuando le echan y todo eso, pero sí que
añade mucha sal a la receta, por así decirlo, ¿no? Le añade mucho realismo, ya no solo de la crudeza, sino de la gente que ha aceptado lo que ha pasado, pero pues con un poquito de resignación, con un poquito de ganas de ayudar al resto del mundo, con un poquito de tal, me parece que es muy buena adición, sí. Y aparte también el momento del cigarro cuando no se lo fuma, también me parece muy bien. Es eso, no me parece un personaje que tú digas que es principal, que añade tanto a la trama que sin él la historia cambiaría muchísimo, pero sí que me parece que añade mucho, no sé cómo decirlo, pero sí, le da mucha Él, profundidad. él sí que me parece una licencia que viene muy bien, porque cada escena en la que sale este personaje es interesante. Tienes el tema de que cuando empieza la trama, él es el coleguita del prota. Luego queda un poco arrinconado por la relación que se crea con Gorin. Luego tiene la escena en la que le cuenta su historia a Kelly. Muy bien dirigida e interpretada. Lo que dices tú, tiene el tema del detalle del cigarro, que al final no se lo entiende y al final casi como que siente compasión por Stryker, que es del tipo del que más se quiere vengar, ayudándole a ir al cadalso. Y al final como que el propio personaje pasa página, lo cual le hace tener un arco evolutivo muy interesante. Ojo, en tono me da culpa. En la peli dicen claramente que el personaje existió. Lo que sigo sin tener claro es hasta qué punto fue tan estrecho Es con verdad. Kelly. Sí. Pero sí, que el tío existió, o sea, eso se me había olvidado, que lo dicen al final, rollo. Vivió hasta los 93 años. Ah, es verdad, se me ha olvidado por completo, es cierto. Me da culpa también. Um, ¿Puedo comentar una cosa más antes de que cambiemos de tema? Y es sí, que, porque tampoco te crees que me quedan mucho más temas que sí, proponeros, ¿eh? es que yo muchas veces tengo esto, que cuando he terminado de intervenir se me ocurren más cosas. Quiero tener aquí un despliegue intelectual y citar a Miguel de Unamuno. Y es que Miguel de Unamuno describió lo que él denominó la intrahistoria, que era un término que él decía que la verdadera historia no es la historia que cuentan los reyes o que cuentan los gobernantes o que cuentan las figuras, digamos, públicas, sino que es las vivencias de todas las miles de personas que no tenían voz ni voto que vivieron durante esos tiempos. Y creo que Howe es un fiel reflejo de ese concepto de intrahistoria, ¿no? Que al igual que tienes a personas como Goring, como el pintor austriaco, como el propio Kelly, que es una figura más minoritaria, pero como los jueces que participaron allí, que son personas que tienen nombre y apellidos, mientras todo eso ocurría, había millones de personas que vivían su propia vida y que no tienen nombre y que nunca conoceremos. Y esas personas se ven reflejadas en Howie, se ven reflejadas en la esposa y la hija de Goring, que al final todos esos oficiales seguidores del pintor austriaco tenían familia. Se ve reflejado en todas las personas que están en la parte de detrás, de fuera del tribunal escuchando el juicio. Se ve reflejado en todos los oficiales rasos que no tienen ninguna línea de diálogo en toda la obra. Es decir, al final hay que recordar de que esto evidentemente es algo que ocurrió realmente y que mientras todo esto pasaba, el resto de personas que eran contemporáneas seguían viviendo sus vidas. Entonces me gusta eso, que haya esos pequeños detalles, por ejemplo, pues con Howie, con la hija de Goring, con su esposa, con incluso la mujer con la mujer que conoce en el tren, para recordarte un poco que mientras todo esto ocurría, pues había gente normal y corriente que mientras que tenía preocupaciones tan mundanas como qué iban a hacer de comer ese día. Entonces, creo que eso, el personaje de Howie, al margen de su interpretación de lo realista o no realista que sea, sí que refleja un poco ese sentimiento, me parece muy apropiado. La película está claro que ya con lo que hemos tocado es muy recomendable de ver. No sé si verás esto cuando hagamos el podcast, que es cuando está la peli en cines. No sé si lo verás más después, cuando esté en Netflix o en alguna plataforma. Pero, para terminar y ir rematando el podcast, os voy a preguntar vuestro momento favorito y luego pasaremos con las notas, que siempre ponemos como alguna nota. Yo, de hecho, tengo hasta notas no numéricas. ¿Vuestro momento favorito de la peli, chicos? Es difícil elegir. Hombre, yo diría personalmente, yo estaría entre dos, que no sabría que muy bien decir. El primero sería cuando Hermann Göring decide ser el último en levantarse y ser el último en sentarse, porque yo creo que eso como que sienta el tono que va a tener el resto del juicio, ¿no? Porque en ese momento el juicio acaba de empezar y con el juicio recién empezado ya ves un poco el tono que tiene el mariscal con respecto al sitio donde está, ¿no? Que él, su intención es desafiar a todo el que se encuentra hasta el final. Me parece un muy buen gesto. Y luego, esto no es necesariamente una escena, sino que me gusta mucho, igualmente en el juicio, los cortes que se hacen
a las grabaciones reales del juicio. Es decir, la película está a color, Buen detalle. la película está completamente a color, en Full HD, todo muy bonito, digamos, pero hay muchos cortes en los cuales se pasa de esa representación ficticia con los métodos reales a la grabación real del juicio y se ve que realmente la situación es prácticamente un calco, ¿no? Entonces, a mí me gustó especialmente ese efecto porque noto que te devuelve a la realidad, ¿no? Porque tú en ese momento estás como tan metido dentro del drama judicial que al final es que tienen que pillar a Goring para que haya justicia y tal. Pero yo creo que en ese momento que tú estás tan investido, pierdes la noción de que esto es algo que ocurrió realmente, ¿no? Y esa grabación, como que, esto te lo comenté antes, Sergio, que era como que tú estás durmiéndote en clase, estás así un poco amodorrado y te viene alguien y te toca el hombro y te despierta, ¿no? Pues creo que son unos pequeños detalles donde la película te despierta a ti como espectador y te dice, oye, acuérdate de que esto no es un drama judicial, esto es algo que ocurrió de verdad y aquí tienes una grabación para recordártelo. Entonces me Yo parece debo un decir que sí que es cierto que la peli en ningún momento se me hizo aburrida y eso que es larguísima. Es un mérito. Y ¿Cuánto sí, dura la peli? el montaje de la peli tiene algún momentín en el que como que sincronizan acciones de los personajes con la siguiente escena, tiene ese tipo de detalles, es otro punto fuerte. ¿Qué decías, ¿Cuánto Miki? dura la peli, Sergio? Porque 2 a horas mí y tampoco media. se me hizo 2 nada horas y larga. media. La de Pues se Oppenheimer me duraba hizo 3, por ejemplo. bastante... Ujú. Otra peli Pues que no lleva sé. muy bien ser larga. Uh-huh. Sí, sí, sí. Miki, ¿tu momento favorito de la peli? Yo creo que también voy a decir dos. Uno es el del cigarro. O sea, me parece. No es tan sutil porque literalmente te lo están poniendo delante. Es la única, no es la única persona que hay en el plano, pero bueno, o sea, te lo muestran claramente, no, no te lo escondes de ninguna manera. Y sí que es verdad que a lo mejor si no estás prestando mucha atención a la peli, la estás viendo en Netflix mientras estás hablando con tu novio o con lo que sea, pues a lo mejor se te escapa el detalle anterior que le da tanta importancia a la escena del cigarro, pero me parece muy, muy buena escena y que al final, joder, transmite mucho con muy poco y me gusta mucho. Y luego también el abracadabra. O sea, me Ah, sí, buen parece momento. maravilloso. Eso es una Maravilloso. licencia porque no se sabe exactamente cómo Goring consiguió la pastilla. Se supone que él mismo la había llevado siempre en su bota, en una carta que dejó, pero lo enlaza muy bien con esta trama que se inventa de el Douglas Kelly, prestidigitador, ilusionista, mago. Esa licencia sí que me parece cinematográfica y muy bien metida porque hace que toda la trama en la que le explica el truco sirva para algo. Llegas a algo. Entonces, ahí sí que digo, mira, ese detalle me flipó. Sí, muy bien rescata ese Sí, momento, Miki, buen trabajo. hubo un momento que, no sé, creo que estábamos como en medio del juicio o algo así, que Goring estaba en su celda y coge la foto de su mujer y yo pensaba, estaba 90% seguro de que ahí estaba la pastilla. No sé si estaba ahí. Si estaba ahí no tiene mucho sentido porque no necesitas ningún tipo de slide of hand, no sé cómo se dice en español, no me Juego acuerdo. de manos. Juego de manos para meterla en la celda porque ella está metida y la han metido antes de aprender ese truco, entonces no tiene mucho sentido. Pero ver cómo la cogía, cómo la miraba, digo, sí, sí, quieres mucho a tu mujer, todo lo que tú quieras. Pero aparte de eso, hay un poquito de la mirada que me daba a entender que ahí estaba la pastilla, pero no, no tiene Sí que es pinta. verdad que a lo mejor si lo piensas fríamente no tiene mucho sentido que necesite el truco efectivamente para guardársela. Pero bueno, en la película queda bien. Porque es como que Kelly Sí, sí, sí. ayuda a Gorin a salirse con la suya. O que Gorin al final gana la Claro. batalla de alguna manera. Sí, vale, pierde el juicio, le ejecutan, pero él como que sí que consigue salirse con la suya un poco. Y de hecho, claro, destruye psicológicamente a Kelly. Se Kelly ahorra al la final, humillación. y luego tal como es en la película, te lo pintan como que efectivamente Gorin ha sido capaz de malear a Kelly, o sea, le ha dejado con esa impronta de uff. Es que en realidad no hay diferencia entre nosotros y ellos. Es lo que acaba matando a Kelly, tal y como se plantea en la peli. No sabemos si la historia fue exactamente su vivencia con Gorin o el fracaso de su libro. Yo mi momento favorito, ya que habéis mencionado dos, venga, yo menciono dos. La escena en la que Gorin cuenta el relato del tío Herman, por el cual le pusieron el nombre, ¿no? Es que era muy rico, era muy majo, jijaja, y metió a mi padre en un cuarto abajo mientras él se trajinaba a mi madre. Lo he explicado antes, es una buena forma de inventarte algo y humanizar a tu personaje, construir el personaje, que tenga capas, etcétera. Pero sí que es verdad que la escena de ellos dos, cuando ya se han visto las grabaciones, Kelly le echa todo lo que siente, Gorin le logra rebatir bastante bien con lo de Hiroshima, con lo de los prisioneros alemanes.
me parece que ese es el punto álgido de la peli en todos los sentidos: dirección, fotografía y, por supuesto, actuaciones. Yo espero que después de la mala racha que lleva Russell Crowe de hacer bodrios, como mínimo le nominen al Oscar con esta peli. Que a lo mejor tú ves esto en el futuro y le dieron el Oscar y todo. Que, oye, yo creo que se lo podría llevar, ¿eh? Creo que se lo merecería. A mí Ya me parece una actuación muy buena, la verdad. Yo no soy. Tampoco sé cómo está la competencia, entonces no soy quien para opinar. Pero a mí personalmente me parece una actuación magnífica. Sean Penn en una batalla tras otra también se merecería una nominación, la verdad. Y a partir de ahí, pues ya veríamos. Alguna de los pecadores podría estar bien, como nominación. Ahí son varias cosas que se me ocurren. Claro, eso ha sido este año también. Joder, es que, madre mía, este año han pasado cosas. Pues apareciendo dos podcasts y Marcos de momento en uno. Y en un par de entrevistas. Pelis con amigos, creo. Ujú. Chicos, normalmente con Alfonso, Gonzalo, Guille ponemos una nota. Yo lo que hago es que las valoro con una valoración no numérica, tipo, un 7 es como vele varias veces. Un 8 es un ya la habrás visto, un 9 es como ya la habrás visto varias veces. El 10 es una POM, que es un acrónimo de puta obra maestra. Si le queréis poner un simple número, se lo ponéis, pero que quiero decir que podéis darle otra valoración que no sea necesariamente una numérica. Alfonso dice, yo la recomiendo mucho. Marcos, ¿tú qué nota le pondrías o qué valoración le pondrías a esta peli? Yo creo que yo no soy muy fan de las notas numéricas porque yo creo que al final al analizar una obra de arte como puede ser una película, un videojuego incluso tal, hay un componente de subjetividad. Entonces, si tú dices que una peli es un 8 y otra peli es un 7, estás diciendo que la peli que es un 8 es objetivamente mejor que la que es un 7 y a mí eso no me parece realista, ¿no? Por ejemplo, comparar, no sé, un drama judicial histórico como es Nuremberg con, yo que sé, con una película de superhéroes, ¿no? Pues a mí las notas numéricas no me gustan mucho. Al margen de este paréntesis, yo diría que es una película que merece la pena ver por lo menos 2 veces, Ujú. porque creo que tienes como una primera película en la que, una primera visualización en la que un poco tú estás más como empatizando con Kelly en el sentido de que no sabes qué se trae Goring entre manos. Entonces, Ujú. sí que estás un poco en su piel y sí que estás un poco con el suspense de qué va a ocurrir. Evidentemente sabes que el juicio se va a ganar y que Goring va a morir al final, ¿no? Pero creo que la película te hace muy bien empatizar con Kelly. Y luego es muy interesante volver a ver la película una vez que ya sabes todo lo que va a ocurrir y sabes ya lo que tiene Goring en la cabeza y ver cómo ejecuta todos esos pasos. Claro. Creo que hace que. Entonces, más que dar una valoración, diría. Creo que es una película que tiene una dirección narrativa, una serie como de elementos narrativos que hace que merezca la pena verla una segunda vez y creo que eso es una labor. Yo sí soy más fan de las notas, la verdad. También porque es un poco más simple, pero también porque tienes que Ujú. tener en cuenta que si no te gustan las pelis de superhéroes, por mucho que una peli de superhéroes sea un 10, pues no te la veas, chicos. ¿Sabes? Es decir, es un 10 dentro de su propio género, dentro de la intención que tiene esa película, ¿no? Pero bueno, o sea, yo, por ejemplo, a mí Silksong me parece un 10, literal, que es un videojuego, vaya, para quien no lo sepa, para quien se crea que voy a hablar de pelis todo el rato, yo sé mucho más de videojuegos que de películas y tampoco es que sepa mucho de videojuegos, pero bueno. Pero si no te gustan los juegos de plataformas, no te gustan los juegos difíciles y tal, pues no te lo juegues. Es que, o sea, quiero decir, es que no está hecho para ti. Entonces, no sé, yo creo que si te gustan las pelis de historia y te gusta, pues, no que te guste la Segunda Guerra Mundial, sino que yo que sé, claro, pues yo creo que le pondría un 9, 8,5, 9. Yo estoy de acuerdo. Ojo, mantengo un poco las críticas que le he dicho antes, pese a que la habéis defendido muy bien. Sigo pensando que toda la parte final es un poco cogida con pinzas. Creo que el disgusto que se lleva Kelly cuando ve las grabaciones no viene a cuento, sabes perfectamente qué es lo que ha hecho ese tipo, y son momentitos que digo, uff, no me convencen. Yo le pondría más quizás un 8,5, más que un 9. Sí que le diría un ya la habrás visto, porque creo que esta película a quien le haya interesado se la habrá visto. No creo que sea sobresaliente tampoco en todos los aspectos. Tiene momentos, bastantes escenas que son sobresalientes, casi al 8,5. Pero vamos, que es uno de los mejores estrenos del año, con diferencia. Sobre todo para el que no le guste el cine superheroico o el cine de fantasía, es uno de los grandes estrenos junto con Pecadores y una batalla tras otra. Y bueno, a ver, yo estoy muy contento de haberla visto en el cine, me lo he pasado pipa y bueno, ha sido muy barata, por lo que luego he investigado, como 8 millones y lleva como 20, así que ha sido un éxito. A ver, el tema de las películas históricas no se va a agotar, a menos que Ridley Scott se vaya a la flapa y haga bodrios como Napoleón.
Oye, que por cierto, ¿habéis visto Napoleón? Solo por hablar No, de esa... no lo he visto. No. Vale. No. Napoleón fue de las primeras películas que comentamos en plan podcast, en plan varios, y le tenemos cierto cariño especial, pese a que, bueno, la película no fue media. Esto es bastante mejor que Napoleón. Pues nada, querido viajero, muchas gracias por acompañarnos hasta este punto. Muchas gracias, Marcos y Miki, por acompañarme. Ya lo único que os puedo decir es que si el podcast os ha entretenido, os ha gustado, os ha parecido una charla divertida, darle me gusta, compartirla, suscribiros al canal porque hay todo tipo de reseñas. Ya he dicho que he hablado de cine superhéroes, pero también hablo de, por ejemplo, Stranger Things. Y de pronto, a veces me da por hablar de este tipo de cine, me gusta un poquito todo. Si te gusta ese tipo de enfoque, pues este canal de cine es para ti. Si quieres ser mecenas de Patreon, tienes el Patreon en la descripción. Y luego tengo otros 2 canales, uno de dibujo y otro de escritura. Todo, lo dicho, está en la descripción. Y ya está. ¿Queréis añadir algún final? ¿Dobles M's? Nada. Daros las gracias y invitaros a que compartáis vuestra opinión en los comentarios, que siempre es bueno tener feedback. Pues nada, chicos, recordad, nos despedimos, saludamos en los podcasts con hemos sido tal y que cual, fulanito, Pepito, Sergos de Rema, y aquí es igual. Alfabéticamente Marcos va antes, así que tú empiezas, Marcos. Después de él, hemos sido Marcos. Miki. y Sergos de Remas. Que encontréis bendiciones en vuestra aventura. Dharma y Meldos.